Hola, ¿cómo les va? En este video vamos a analizar diversos tipos de fuerzas. ¿Sí? En el video previo analizamos las características principales de una fuerza. Las fuerzas van a tener una cierta magnitud, un punto de aplicación sobre un objeto y una dirección y sentido. Vimos cuál es la definición de una fuerza, que es una interacción entre dos objetos. Y ahora lo que nos va a interesar es ver diversos tipos de fuerzas que se presentan en los típicos ejercicios que vamos a querer resolver. Sí, comencemos con la fuerza peso. Sí, el primer tipo de fuerza, la fuerza peso. ¿Sí? Sabemos que todos los objetos, por ejemplo acá tenemos un búho de juguete, si los soltamos, se acelera. Clásicamente, se asocia a esa aceleración a la presencia de una fuerza que es la fuerza peso. Si esta fuerza peso sobre el objeto, recordemos que así representamos el diagrama de cuerpo libre, es decir, cualquier objeto lo podemos representar como un cuadradito, una figura geométrica sobre el cual vamos a representar las fuerzas. En su centro tenemos el punto de aplicación de esas fuerzas. Podemos pensar que en el centro de masa de ese objeto actúa una fuerza peso que es debida a la interacción con la Tierra, así con el planeta Tierra. Si tenemos el planeta Tierra, el objeto, ¿no? El planeta Tierra, el objeto está cerca de su superficie y entonces recibe una aceleración debido a esa fuerza peso. ¿Sí? Puede haber otras fuerzas interactuando con él, por ejemplo la resistencia del aire, que en otros problemas, por ejemplo si tenemos un paracaídas va a ser relevante, pero bueno, si tenemos una distancia no muy grande entre el objeto y la superficie, podemos pensar que la única fuerza que actúa sobre el objeto es el peso, si este está suelto, ¿no? Y entonces el objeto se va a acelerar. Bueno, ¿cómo calculamos el peso? El peso lo vamos a definir como el producto entre la masa y la aceleración de la gravedad. ¿Sí? La masa es la masa que tenga el objeto. ¿Sí? Y acá viene esta discusión que en la vida cotidiana usualmente decimos peso a la masa. O sea, cuando usamos una balanza, nos paramos sobre la balanza y analizamos cuál es el resultado de esa medición, vamos a obtener una masa, ¿sí? Una cantidad de kilos, que es la cantidad de materia que nuestro cuerpo tiene. El peso es una fuerza. ¿Sí? La masa es un número con una unidad, es un escalar. En cambio el peso es una fuerza porque tiene una magnitud, una dirección y un sentido. La gravedad, que es la aceleración debida a la interacción gravitatoria con la Tierra, también es un vector, ¿sí? Que apunta hacia el centro de la Tierra y su valor es aproximadamente 9.8 metros sobre segundo cuadrado, 9,8 metros sobre segundo cuadrado. Podemos redondearla para hacer ejercicios a 10 metros sobre segundo cuadrado. ¿Sí? Entonces, si tenemos la masa de este objeto, por ejemplo, si se trataba del búho de juguete, su masa puede ser 1 kilogramo y podemos obtenerla, ¿no? En este ejemplo, si tenemos 1 kilogramo, redondeamos la aceleración de la gravedad a 10 metros sobre segundo cuadrado y entonces el peso de este objeto es 1 por 10 kilogramo metros sobre segundo cuadrado. Y esta unidad es newton, ¿sí? Entonces el peso de este objeto es 10 newton. De esta manera vamos a poder obtener el peso de cualquier otro objeto o cualquier cuerpo que se nos presente en los ejercicios. Ahora bien, algo más. Siempre que tenemos una fuerza, tenemos una interacción entre dos objetos. En este caso, teníamos el búho de juguete con el cual arrancamos la explicación y el planeta Tierra. Entonces, si sobre el objeto aparece una fuerza peso, en el planeta Tierra tiene que aparecer una fuerza que tiene el mismo módulo, ¿sí? Está en la misma dirección, pero sentido contrario, ¿sí? Va a aparecer en el centro de la Tierra, ¿sí? Con esto quise mostrar la misma dirección, ¿sí? Pero tiene sentido contrario. Esto más que nada puede servir para ejercicios donde queremos ver cuál es el par de acción, ¿sí? Si trabajamos con la tercera ley de Newton y queremos ver cuál es el par de acción y reacción de la fuerza peso, bueno, va a estar en el centro de la Tierra, ¿sí? Con esto cerramos la idea del peso. Vamos a pasar ahora a estudiar la fuerza normal. La fuerza normal va a ser la fuerza que aparezca siempre que tengamos una superficie involucrada, ¿sí? En el ejemplo anterior vimos que si un búho de juguete quedaba suelto y su interacción era solo con la Tierra, vimos que
su peso era de unos 10 newton. ¿Sí? Esa era la única fuerza actuando sobre el objeto. Pero ¿qué pasa ahora si al mismo búho lo apoyamos en una superficie? Si decimos, bueno, lo voy a apoyar sobre la mesa. Tengo una mesa y tengo este búho de juguete que lo apoyo sobre esa superficie, en contacto. ¿Sí? Bien, el peso, la fuerza peso, no desaparece. ¿Sí? Está siempre presente. Vamos a considerar que siempre está presente en cualquier objeto, porque esa interacción con la Tierra no puede desaparecer a menos que estemos muy lejos de la Tierra. Es una interacción a distancia que va a decrecer si estamos muy lejos. ¿Sí? Si trabajamos, por ejemplo, en la Luna, ahí ya la gravedad terrestre no influye, sí influirá la gravedad de la Luna. Pero si estamos cerca de la superficie terrestre, la fuerza peso siempre está presente sobre los objetos. Ahora, ¿qué está pasando en este caso? En este caso, el objeto, ¿sí?, no se acelera hacia abajo. Y bueno, ¿cómo puede ser posible esto? Porque la superficie que tiene debajo ejerce una fuerza que vamos a llamar normal. Siempre que haya fuerzas debidas a superficie las vamos a llamar normal. Y la palabra normal viene de que son perpendiculares a la superficie. ¿Sí? Matemáticamente algo que es normal es que es perpendicular. Pero ¿cómo me dice esto? Y porque entre esta dirección y la superficie de la mesa, en este caso, hay 90 grados. ¿Sí? Entonces es una fuerza normal, perpendicular a la superficie. Ok. Bueno, y ahora, ¿cómo sabemos cuánto vale la fuerza normal? Bueno, lo que podemos hacer es plantear que si este objeto no está acelerado, ¿sí?, sabemos que está en reposo, la sumatoria de fuerzas sobre ese objeto tiene que ser cero. Entonces podemos decir, bueno, si yo sumo las fuerzas que actúan sobre ese objeto en la dirección vertical, recuerden que las fuerzas son vectores, entonces si queremos sumarlas hay que sumarlas por dirección. Hay que sumar todas las fuerzas en la vertical, todas las fuerzas en la horizontal. En la horizontal, en la dirección horizontal, no vemos fuerza, no hay ninguna, entonces vamos a tener que sumar solo las fuerzas en la vertical. Podemos poner un sistema de referencia que sea positivo hacia arriba, positivo hacia la derecha, pero eso es una convención. Ustedes eligen qué sistema de referencia es. En realidad, este eje no nos interesa, solo nos va a interesar el vertical. Entonces, cuando sumamos las fuerzas, vamos a decir, bueno, ok, la fuerza normal es positiva. ¿Cómo podemos escribir esto? Decimos, bueno, pongo en módulo, ¿sí? Entonces ya es positiva, y la fuerza peso es negativa. Entonces, menos, y le pongo el módulo para que después no vuelva a poner otro menos ahí. Entonces ya con eso sé que la fuerza peso es negativa y la fuerza normal es positiva. Ahora, ¿qué sabemos? Según la segunda ley de Newton, la sumatoria de fuerzas siempre es igual a masa por aceleración. Entonces, ¿cómo queda esto escrito? Queda como que la normal menos el peso es igual a masa por aceleración. ¿Pero cuánto vale la aceleración? 0, porque el objeto está en reposo. Entonces, si la masa era 1 kilo, si usamos los datos del ejemplo del peso, si la masa era 1 kilogramo, la aceleración es 0, esto es igual a 0. Entonces quiere decir que en este ejercicio el módulo en la normal tiene que ser igual al módulo del peso. ¿Y cuánto valía el peso? Si chequeamos lo que hicimos previamente, el peso vale 10 newton. Entonces la normal, su valor absoluto es 10 newton. Es una fuerza de 10 newton hacia arriba. Así que en este caso contrarresta el efecto del peso. No son lo mismo, son cosas distintas. La normal es una fuerza debido a la interacción con la mesa. Entonces, si sobre el objeto aparece una fuerza normal hacia arriba, sobre la mesa tiene que aparecer una fuerza en la misma dirección. Si acá está la fuerza, borro por un momento el peso para analizar qué le está pasando a la mesa. Si vamos a usar otro color. Si en esta dirección, en esta recta del espacio que es la dirección, está la fuerza normal, sobre la mesa aparece una fuerza de igual magnitud, por eso la representamos con la misma longitud de la normal, que la llamaremos normal prima y es el par de acción de la normal. Si esta fuerza está sobre la mesa, en la misma dirección, pero en sentido contrario, ¿sí? Tiene el mismo módulo. O sea que esta fuerza también va a tener 10 newton, pero es hacia abajo y sobre la mesa. ¿Sí? Esto lo podemos pensar como que si el objeto que yo pusiera arriba de la mesa tiene muchísima masa, fuese muy pesado, ¿sí?, cuando lo apoyo en la mesa se podría llegar a romper. Esto es debido a esta fuerza normal prima, que es el par de interacción entre el objeto y la mesa. Entonces, la normal tendrá un par de acción
que es la normal prima, en la mesa, ¿sí? Eso es un par de interacción, objeto-mesa, y otro par de interacción es el objeto con el planeta Tierra, donde tenemos el peso y el peso prima sobre el centro de la Tierra, ¿sí? Bueno, con esto cerramos el ejemplo de la normal y vamos a pasar a estudiar las fuerzas de rozamiento. Otro ejemplo de fuerzas es la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento es una fuerza que aparece cuando dos superficies están deslizando una sobre la otra o se intenta deslizar un objeto sobre otra donde hay una cierta rugosidad, ¿sí? Puede ser un carrito sobre una superficie como un césped o mismo sobre un piso. Veamos, por ejemplo, si intentamos mover este carrito, le atamos una soga, ¿sí? Le ejercemos una fuerza e intentamos mover este carrito así hacia la derecha, la interacción entre las rueditas va a generar una fuerza que es opuesta al deslizamiento, ¿no? Si ya está deslizando, incluso si cuando en el momento que estamos tratando de moverlo, acá si bien hay dos fuerzas, vamos a poder condensar esto en una única, que es la fuerza de rozamiento, ¿sí? En los próximos videos vamos a analizar de manera más profunda cuál es la diferencia entre rozamiento estático y dinámico, pero hasta acá lo importante es entender que siempre que tengamos una superficie que está en contacto con otra y están deslizando o intentando deslizar, va a aparecer una fuerza de rozamiento si la superficie tiene una cierta rugosidad, ¿sí? Ahora vamos a continuar con fuerzas de tensión. Una tensión es la fuerza que se genera cuando tenemos una soga. Por ejemplo, acá que teníamos un carrito y le atábamos una soga, esta fuerza que representé anteriormente es directamente una tensión. Si las tensiones pueden ser a favor del movimiento, en sentido, fíjense otro ejemplo, donde las tensiones, una va a ser a favor del movimiento y la otra no. Supongamos que ato carrito A, carrito B, los ato con unas sogas y voy a tener una tensión 1 acá, en esta soga, ¿sí? Se ejerce una fuerza, tensión 1, y después tenemos una interacción acá, ¿sí? Esta soga está tensa y vamos a tener sobre B, la fuerza es en esta dirección, vamos a llamarle tensión 2, ¿sí? Pero sobre A la fuerza va a ser hacia allá, ¿está bien? Si trabajamos con sogas ideales, las sogas ideales son una simplificación de los problemas donde en una soga, en todos sus puntos, la tensión tiene el mismo valor. Entonces acá vamos a poder decir que la tensión sobre B por esta soga tiene igual módulo que la tensión sobre A por esta soga, pero tienen sentido contrario, ¿no? O sea, están en la misma recta horizontal, pero sobre B es hacia la izquierda, sobre A es hacia la derecha. Si en este caso, fíjense que sobre B la tensión 2 no es, si todo este sistema se está moviendo hacia la derecha, no es a favor del movimiento. Bien, también podemos tener problemas donde las sogas sean verticales. Podemos tener problemas con una polea, y acá las tensiones van a ser así. Y otros problemas diferentes donde haya sogas, ¿sí? Siempre que tengamos sogas involucradas, a eso le vamos a llamar tensión. A veces tenemos el valor, a veces tenemos que buscarlo, ¿sí? Bueno, con esto cerramos los diversos ejemplos de fuerzas que pueden ir apareciendo. Hay más fuerzas, ¿sí? Muchos tipos de fuerzas, pero en los ejercicios de mecánica típicos, estas son las fuerzas que van a aparecer, ¿sí? Más fuerzas aplicadas donde se les da un cierto valor. Una persona ejerce una fuerza y ese valor es de 100 newtons, 20 newtons, 50 newtons, hacia la derecha, hacia la izquierda, para arriba, para abajo, etc. ¿Sí? Con esto tenemos un grupo de ejemplos de tipos de fuerzas.